La iglesia inicial, la iglesia primitiva, eh, tuvo un surgimiento muy particular en medio de muchas dificultades, de muchas situaciones adversas, debido pues centralmente al rechazo de parte de muchas personas en su entorno. Hubo factores determinantes. Por un lado, ya pues problemas de antaño, ya problemas de tiempo o añejos, problemas que los judíos habían tenido con el Imperio Romano. Los judíos se rebelaron en varias ocasiones, de eso mismo da testimonio la escritura. Y esto desde luego generó tensiones naturalmente en las relaciones imperiales con el judaísmo. Eso por un lado, pero hay que considerar, porque de pronto podríamos pensar, bueno, y esto parecería no tener que ver, pero hay que recordar que el cristianismo surge en el seno del judaísmo. Y si ya el judaísmo tenía tensiones con el imperio romano, es totalmente natural pues pensar que esas tensiones del imperio romano con los judíos debieron extenderse pues casi de forma natural al cristianismo que estaba surgiendo. Esos problemas se enfrentó en su momento. Ahora hay que añadir otra cuestión, una siguiente. Debido a que los judíos inicialmente cristianos o los cristianos inicialmente judíos fueron tomando una determinada identidad, eso les separó pues de manera considerable con el tiempo, les separó del judaísmo tradicional. Entonces está toda una, digámoslo, una nación judía que dentro tiene un movimiento que ya no confiesa las cosas que confesaban los judíos tradicionalmente. Y entonces esto dio lugar a un rechazo con el tiempo, incluso sistemático, de parte de los judíos hacia los mismos judíos que se habían convertido a la fe en Cristo. Entonces, estos factores pues dieron lugar a una serie de tensiones, de problemas distintos en los que el cristianismo surge. Pero hay que también decir que eso fue el estímulo, digamos, o el catalizador usado por Dios para hacer madurar la fe de la iglesia naciente o de la iglesia que está surgiendo. Bueno, tenemos el título del sermón, es Todo en Común. Es así el título, Todo en Común. Pues es el sermón final del año. Eh, no hemos llevado tanto la segunda confesión helvética ni proverbios por razón de estos tiempos, Navidad y el final de año. Ya los reanudaremos, pero es así el título, Todo en Común. Es la base leída, es base bíblica, Hechos 2, 42 al 47. Bueno, pues ya decía que esas tensiones dentro de la nación de Israel, en su interior, y esas tensiones hacia el exterior, en este caso con el imperio, fueron, decía, el estímulo para formarse la identidad cristiana. Fue algo que particularmente Dios usó. Es como cuando la gente de manera común dice, me han servido más los tropiezos y las dificultades para madurar que los éxitos mismos. O sea, la gente sabe que los éxitos pues están estrechamente ligados a circunstancias opuestas a las adversidades. Entonces todos sabemos que en medio de adversidades nos levantamos, digamos, y nos reponemos. Entonces mucho una persona tiene que ver en su vida con lo que ha sufrido, con lo que ha padecido, con la serie de adversidades que ha tenido, forman en una medida el carácter de una persona, lo que ella es.
Bueno, pues hay que decir que un movimiento que más tarde iba a ser de influencia mundial, como el cristianismo, porque el cristianismo empieza allí, pero más tarde se va a extender al planeta. Entonces va a ser un movimiento de que de manera gradual, con el paso de varios siglos incluso, pues va a mostrar su influencia planetaria, es decir, mundial. Un movimiento así, hermanos, requiere una identidad sólida. Esto lo debemos considerar. Un movimiento que va a tener más tarde una influencia de naturaleza mundial o de alcance mundial requiere una identidad, pero sólida, porque si no, no puede tener una, una influencia planetaria más tarde. Pero para que se logre esa identidad sólida, es necesario primero un reconocimiento de lo que ese movimiento es. Es decir, me refiero a que para que se dé la identidad sólida, es necesario primero una separación. Aquí vamos a ver este proceso, está pues aquí en lo que hemos leído se encuentra. Miren, el rechazo de parte de los mismos judíos, ya no del imperio, ahorita vamos a mirar el rechazo que los cristianos inicialmente sintieron, o en primer lugar sintieron, que es el rechazo de sus mismos compatriotas, de su mismo pueblo, en este caso de los judíos, que no se convirtieron a la fe cristiana, sino que seguían en la línea del judaísmo tradicional. Dios permitió en su providencia ese rechazo, y por lo mismo tal rechazo de los judíos, lejos de apagar la fe cristiana, lejos de desanimarla o de lograr su desaparición, más bien, curiosamente, o en contraste, permitió la cohesión, es decir, permitió la unidad y con ello la identidad de la iglesia. Es un proceso, pues, sumamente interesante, porque al distinguirse, por un lado, del judaísmo y también identificarse con el Antiguo Testamento, con la fe allí puesta en el Antiguo Testamento, con ese testamento revelado, pues todavía no aparecía el Nuevo Testamento. Esto le dio a los creyentes dentro del judaísmo un impacto considerable. Y entonces miramos uno de sus versículos, el 43, que dice, y sobrevino temor a toda persona. Nosotros relacionamos esas cosas con movimientos malos, ¿no? Por ejemplo, ahora que con esto de pandemia, o que de pronto hay robo, o que de pronto hay un desastre natural, entonces se oye, se entiende que a la gente le suceda temor. Es natural decir, sobrevino temor a la población. Eso es normal cuando pues hay algún desastre natural, por ejemplo, algún sismo, ya no digamos una serie de asaltos o la manifestación de algún grupo mafioso en guerra con otro. Eso naturalmente da lugar a temor, pero aquí el versículo dice, sobrevino temor a toda persona, eh, pues en relación con un movimiento que no surge con armas, un movimiento muy distinto, y nos podemos bien preguntar, ¿por qué ese temor? ¿Por qué digámoslo, el miedo de la gente ante eso que estaba sucediendo? Porque repito, pues es natural que sobrevenga temor si hay un temblor terrible, por ejemplo, alguna inundación o una serie de asaltos, una delincuencia sistemática, naturalmente da lugar al temor. Pero en este caso, ¿qué sucede aquí? ¿Por qué tal temor de la gente? ¿Por qué sobreviene temor? Bueno, hay que decir, pues un fenómeno nuevo allí dentro de Israel estaba surgiendo, porque de pronto unos judíos, la gente puede verlo así, estos compatriotas, estos judíos como nosotros, pero que tienen una fe distinta, tienen todo en común.
por un lado. De pronto se han unido como si fueran un solo hombre. Piensan lo mismo, creen lo mismo y actúan en conjunto. Y luego dice el versículo 32 del capítulo 4, es decir, Hechos 4:32, hablando de los hermanos y de la iglesia que surgía, que eran de un solo corazón y un alma. Entonces sucede que de pronto hay un nuevo movimiento de judíos, pero que creen en el recientemente muerto Cristo, del que todo el mundo en ese momento sabía, toda la gente sabía, eh, unidos en torno a esa fe inculcada por ese Cristo, y de pronto todos tienen un corazón y un alma. Y esto pues se empieza a mirar de una forma particular. Miramos un relato muy bonito, la iglesia unida, todos como un solo hombre. Se oye hermoso, pero hay que mirar hacia afuera. ¿Qué pasaría si la población cristiana, hay que recordar que lo que leímos dice, y se bautizaron aquel día 3,000, como 3,000, y de pronto ya tenían un solo corazón, se fueron uniendo fueron parte de la iglesia. ¿Qué sucede cuando de pronto un movimiento de personas considerable se mira como un solo hombre? Pues produce la impresión, hermanos, por ejemplo, como de lo que hace, digamos, ya en un mal sentido, la mafia. Están unidos y actúan como uno solo. Eso crea una presión ante la población. Por ejemplo, un ejército que venga marchando, por ejemplo, como un solo hombre. Eso debe traer un cierto temor, porque de pronto mucha gente se está uniendo. Nada más pensemos, por ejemplo, en las manifestaciones que se dan en la zona centro de aquí de la ciudad. Cuando hay movimientos por alguna protesta, por ejemplo, o bien por algún ideal, como actualmente sucede con los movimientos de género. Se reúnen miles y miles de personas como si fueran una sola persona. Y eso trae mucho impacto. La gente pasa por allí, se queda mirando. Cuando vienen estas manifestaciones feministas, por ejemplo, pues mucha gente se atemoriza por lo que le pueda pasar. Eso es natural. Sobre todo, por ejemplo, pues los varones, si pasamos cerca de esos lugares, o si estamos por allí, no nos acercamos. Decimos, pues sí, Dios nos cuida, pero es natural que el cuidado divino está en todo lugar, pero sobreentendemos que su cuidado pues implica que nosotros estemos al tanto de esas cosas y pues eh, eh, por eso nuestra reacción común de no acercarnos, decir vámonos por otras calles, no nos vayan a hacer algo, es algo totalmente natural. Bueno, pues este fenómeno surge y de pronto puede dar lugar en la población a esto. A ver, este movimiento es fuerte, es grande, es nuevo, a ver si no entra en tensión con el Sanedrín, con las autoridades judías, y a ver si más tarde no da lugar a una diferencia, a ver si no da lugar a tensiones y a problemas con el imperio. Y los judíos bien sabían, ya ellos sabían en su historia, que hubo soldados romanos enviados a la nación de Israel para mitigar o para frenar manifestaciones revolucionarias, para frenar protestas y revueltas, básicamente. A los judíos no les era ajeno esto. A ver, hay problemas, ¿qué va a venir más tarde? ¿Va a tener que aplacarnos el imperio si esto se pone peor? Miren, todo eso, hermanos, es el contexto para entender por qué a la gente le sobreviene temor. Porque no, nosotros leemos desde luego desde una perspectiva, esa perspectiva hermosa, todos los hermanos tienen todo en común, qué bonito, pero ahorita veremos varias percepciones equivocadas de este pasaje,
No obstante, en lo general decimos, qué hermoso relato, todos unidos. Pero aparece allí la lectura y sobrevino temor. Decimos, ¿cómo puede ser esto? Bueno, pues el contexto, la problemática judía, las relaciones tensas con el imperio, desde luego lo que recientemente había pasado con Jesús. Hay que recordar que intervinieron autoridades romanas. Intervino el imperio romano en todo el proceso con Jesús y el hecho de llevarlo a su muerte. Pues allí estuvo de nuevo, los mismos judíos podían decir, hay problemas y de nuevo parece haber presencia del imperio aquí. Y entonces se crearon tensiones muy fuertes y ya podemos imaginar a la gente, por un lado, impresionados por el nuevo movimiento cristiano, que tiene una imagen maravillosa, pero por otro lado, eso puede dar lugar a tensiones y a la intervención de nueva cuenta de autoridades romanas, en lo cual podría dar lugar a manifestaciones, peleas e incluso guerras internas. Entonces, por eso la gente tiene temor. Pero lo que ven los judíos en cuanto a la iglesia es la capacidad, este fenómeno de compartimiento total de parte de los hermanos. Es decir, se comparte la vida en sus mismos fundamentos. Y esto es algo muy interesante. Como la iglesia estaba unida desde el corazón mismo, es decir, Dios había obrado en el corazón, y nosotros bíblicamente entendemos que el corazón es el punto de partida de nuestra vida. Es decir, allí en el corazón, de allí mana la vida, allí se gestan las cosas, los actos, de allí surgen. Los pensamientos, de allí vienen. Las acciones, allí tienen su plan inicial en el corazón. Como Dios había obrado en el corazón, naturalmente, desde ese corazón, en los hermanos, Dios había obrado en el corazón de la iglesia, desde allí estaban dirigidos los pensamientos, las palabras y las acciones de los hermanos, de la iglesia, lo que llamamos la iglesia primitiva. Desde el corazón se gesta eso y la manera de pensar, la manera de hablar y la manera de actuar de los hermanos procedía de ese corazón transformado, era algo totalmente diferente, porque habían conocido a Jesús, muchos de ellos, y en función de Jesús pensaban, hablaban y actuaban. Y como Dios había obrado en ellos desde el corazón, en el mismo corazón, pues Dios obró desde la raíz. No quedó nada fuera de los hermanos, en que ellos pudieran, por ejemplo, por lo cual pudieran decir, Dios ha obrado en mi vida, pero esto queda fuera, o esto no se comparte, o esto es aparte. Esa concepción no había, como en el cristianismo actual. Allí no, para nada era eso. En el acercamiento entre nosotros, pensaban los hermanos, entre el acercamiento entre los que compartimos esta fe, nada, en absoluto, nada queda fuera. Fue un proceso interesante. Dijeron, bueno, pues, ¿esto qué implica? Hemos sido tocados por Dios en nuestros corazones, pues si la obra ha sido desde nuestro interior en la raíz, entonces ahora estamos unidos en el corazón y por tanto en nuestra unidad nada queda fuera. Y se va a proceder naturalmente a pensar, pues todo en absoluto será ahora común. Porque decía por ello, como la conversión se obró en el corazón, eh, ellos aprendieron a compartir la vida, pero en sus mismos fundamentos. ¿Cuáles son esos fundamentos? Es muy interesante. Pues estudiamos nosotros aquí mucho leyes. Leyes me refiero a no leyes jurídicas en cuanto a la carrera de abogacía, ¿no? Las leyes divinas. Y miramos
que Dios ha puesto leyes y entendemos, pues ha puesto leyes numéricas, espaciales, etcétera. Y miramos que los hermanos comparten lo que podríamos decir en lo numérico la multiplicidad, es decir, tienen todo en común. Es el hecho, compartimos todas las cosas. Y luego con ello, ¿qué comparten? Espacio. Dice que se reúnen en sus casas. Es decir, ahora los espacios estaban unidos, estaban compartidos. Dicen, mira, como decimos nosotros, tu casa es mi casa, se fiesta en tu casa. Es lo que no entienden, había ese comercial. Dice, el viernes fiesta en tu casa, y el de europeo se quedó en su casa preparando la fiesta, ese comercial, ¿no? De una bebida alcohólica. Pero acá nosotros decimos, oye, pues ahí en tu casa hicimos tal cosa. Le decimos a la gente con educación, gracias, porque nos está compartiendo su espacio, ¿no? En ese dicho. Pero aquí los hermanos comparten su espacio. Miren, es que se está compartiendo la vida en los mismos fundamentos. Es decir, mira, numéricamente todo lo que yo tengo lo comparto contigo. Seguido de ello, mi espacio lo comparto contigo. Nos reunimos esta vez en tu casa, la siguiente vez en la mía. La otra vez nos reuniremos en la casa del otro hermano y así sucesivamente, porque dice que en las casas partían el pan juntos. Miren, compartían el espacio. Luego, ¿qué sucede? Diario estaban reunidos, partían el pan, podemos bien decir, se compartían las energías físicas en un diario obra. Y viene una cosa fundamental, compartían algo de la vida que es fundamental, el alimento. Eso muestra a la iglesia en sus fundamentos unida. Es un nivel de unión que no fácil se puede comprender. De pronto se podría pensar, bueno, se reúnen en las casas. Entonces muchas iglesias hoy dicen, hay que hacer como la iglesia primitiva, tenemos culto en una casa. Sí, pero no están compartiendo la vida. Están compartiendo una casa. O tal vez dicen, mira, comemos juntos el domingo. Sí, pero no están compartiendo la vida. Porque aquí en la iglesia primitiva es, mira, compartimos la vida, el pan, las casas, desde luego el espacio, compartimos el tiempo, nada queda fuera. Esa fue la instrucción que a la iglesia primitiva le dieron los apóstoles. Porque hay que recordar, los apóstoles habían sido instruidos por Jesús, desde luego, con ello, guiados por el Espíritu Santo, y entonces entendieron la naturaleza de la unidad del cuerpo de Cristo. Ellos entendieron eso. El cuerpo de Cristo es uno, pero esta unidad no es una cuestión solo de decir somos como uno, porque eso es un decir nada más. No, vamos a compartir el espacio, vamos a compartir las casas, vamos a compartir el alimento, pero no solo es el alimento, el preparado del alimento y la consecución de los gastos para la hechura de ese alimento. Es decir, los hermanos estaban en total compartimiento. Por eso podemos entender, miren, los apóstoles tenían una palabra distinta. Estaban hablando lo que en el judaísmo no se hablaba. El discurso de los apóstoles era diferente. Estamos en Cristo, en Él estamos unidos, ahora nos apegamos, pero verdaderamente con legitimidad al Antiguo Testamento, a la voluntad expresada por Dios, a su voluntad expresada en el Antiguo Testamento, nos apegamos fielmente. Y en ese apego cambia nuestra vida. Y todo esto, desde luego, en función de Cristo y compartimos todo. Ahora, eso no quiere decir una renuncia a la vida personal. Eso no es una renuncia a lo personal. Lo personal se conserva. Solo es que aquí hay énfasis en el compartimiento de un proyecto integral de vida. Eso es lo que está en estos pasajes. No es
No es la figura esta de se juntan y solo se dan entre ellos las casas y se comparten. No, no es así, porque eso es una caricatura, es algo desviado. No, lo que hay ahí son vidas cambiadas, porque así es la guía de los apóstoles, vidas cambiadas, ajustadas a la voluntad divina. ¿Y esto qué trae? Miren, estamos unidos, creemos lo mismo, pensamos lo mismo, compartimos nuestra vida en los fundamentos, pero todos nos ceñimos a lo estipulado en el Antiguo Testamento. ¿Ah? Mientras Dios va enseñándonos, mientras Dios nos va instruyendo, hay que recordar que las enseñanzas de Jesús estuvieron estrechamente ligadas al Antiguo Testamento, porque Él dijo, yo no vine a echar abajo la ley, yo vine a cumplirla. Él está en línea con los profetas, Jesús en su momento. Cuando enseña a sus discípulos, debemos entender que les enseña en el marco de la misma ley, porque Jesús vivió bajo la ley. Ya después vendría el mensaje ampliado, ya llegaríamos más adelante a lo que el apóstol Pablo dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero aquí inicialmente en este pasaje que leemos, miramos a los discípulos entendiendo esto. Dicen, Dios ha obrado en nuestras vidas, ahora es necesario ceñirnos a la palabra revelada en el Antiguo Testamento, todavía no existía el Nuevo, para ellos era como decir la Biblia. Ajá. En su momento, para la iglesia primitiva, la Biblia pues es el Antiguo Testamento, porque no tienen otra revelación. Entonces, ¿qué sucede? Los hermanos empiezan a apegarse al Antiguo Testamento, a vivir en la voluntad de Dios. Se unen entre ellos, reafirman su identidad de fe. ¿Y esto qué trae? Cambios en el ánimo, porque ahora sus vidas son diferentes, comparten todo con otros. Miren, hermanos, compartir, cuando yo comparto el todo con alguien, cambia el ánimo, cambia la salud, porque también como me apego a las disposiciones bíblicas, entonces cambia mi salud. Como diferente, actúo diferente y vivo con un ánimo distinto, y eso tiene que traer eh, eh, manifestaciones pues forzosas en el estado de salud de los hermanos. Las relaciones entre ellos cambiaron, las relaciones se fortalecieron, la economía también, ¿ah? La educación, ahora los niños pueden aprender algo distinto de los padres, los apóstoles están enseñando a los hermanos y dice la escritura que permanecían fieles a las doctrinas de los apóstoles. En Hechos 4 aparece eso. El trabajo, todo eso, absolutamente todo, tuvo un cambio, hubo un giro total. Un giro. Por eso el pueblo estaba sorprendido. Por eso la gente podía decir, ¿qué es todo este movimiento? Pero ¿qué está en el fondo? Es el compartimiento total de vidas. ¿Sí? Las vidas totalmente compartidas. Por eso dice, y señales eran hechas por los apóstoles. Generalmente se piensa pues en milagros, cosas sorprendentes, como el apóstol decir algo, alzar la mano y se levanta ahí un muerto, digamos, ¿no? Por ejemplo. Entonces se piensa en eso, pero es que inicialmente tenemos que ligar eso a lo que era la nueva manera de pensar, de hablar y de actuar de los apóstoles en relación con lo que Cristo les había enseñado. Y esto redundó en vidas y en una cultura interior de la iglesia transformada. Por eso la gente podía decir, ¿qué es esto? Era diferente lo que estaba pasando. No había pasado nunca eso. Las revueltas de los de atrás, los que años atrás se habían opuesto al imperio, no tenían ese discurso. Intentos de reforma dentro del judaísmo no tuvieron esa línea de pensamiento. No hubo algo así antes. Era la primera vez que eso sucedía en medio de una nación judía con sus grandes problemáticas internas, pero esto era único. Por vez primera se había levantado eso, por vez primera. Algo totalmente nuevo.
vidas y una cultura transformada en el interior de los hermanos, porque la iglesia entendió, a ver, esta es la identidad que tenemos, pero desde nuestros corazones. Y si estamos unidos en el corazón, pues esto debe desembocar en la unidad de la fe y la doctrina, pero también en la unidad de nuestro tiempo, en el compartimiento de fe, doctrina, tiempo, pan, propiedades. ¿Qué va a quedar fuera? ¿Qué vamos a dejar fuera de todo esto? Nada. Esto nos permite entender, hermanos, el nivel de unidad que tenían los hermanos. Y aquí hay que decir, son cosas muy importantes. No, esto no era una huida de sus relaciones familiares o un simple alejamiento de las personas de su entorno, no es eso. Sino el pasaje más bien es una convicción simple. Miren lo que decían los hermanos. Hemos sido transformados por Dios desde lo más íntimo. ¿Con quién voy a compartir esto? Yo necesito crecer, yo necesito madurar en la fe, avanzar, necesito cultivar esta fe. ¿Con quién lo puedo hacer? Congruentemente, ¿con quién? Solo con los que confiesan lo mismo. Por eso la iglesia tuvo un impacto. Por eso el impacto fue imperial. Ya le tomó 3 siglos para pues aparecer de repente hermanos ya siendo influyentes incluso para el emperador. 3 siglos, como 300 años. Y, y pensaron los hermanos de esa forma congruente. Pues lo que hace una persona que dice, a ver, yo quiero ser un músico de alto nivel. Empieza con un instrumento, lo toca y por naturaleza dice, pues, ¿qué voy a leer? Lo que sea, ¿no? Voy a leer lo que haga que yo crezca en el dominio de este instrumento. Seguido de ello, ¿con quiénes me voy a juntar? ¿Con todo el mundo porque yo soy bueno y soy lindo? No. Si es una persona seria, dice, pues yo me voy a juntar con los que tocan este instrumento u otros, porque me quiero cultivar en un alto nivel musical. A ver, voy a abandonar, por ejemplo, estos vicios o estas prácticas, porque lo que quiero es crecer en este proyecto musical que tengo. Lo mismo, hermanos, dígase para mecánico, carpintero, vulcanizador, abogado, ingeniero. Si no piensa así una persona que se quiere formar, pues no es una persona seria. No va a lograr el objetivo. Si dice, bueno, yo quiero ser un músico de alto nivel, pero no tiene la tendencia a hacer eso, sino que dice, pues yo quiero juntarme con todos, difícilmente va a lograr su objetivo. Una persona así, ¿no? Decimos, imposible, no lo pueden lograr. Debe renunciar a ciertas cosas, debe ensayar, se debe apartar. Los músicos tienen que hacer eso. Se apartan y ensayan. Y si le da 2 horas, bien, pero si le da 4, mejor. Si le da 8, todavía es mejor. Y si le da 10 por día, no dudemos, va a alcanzar un alto nivel. Incluso hay mucha gente que dice que se requiere el talento y, se olvida lo que es la disciplina. La disciplina, por eso hay mucha gente que dice, la disciplina vence el talento. Generalmente quienes piensan que se requiere el talento, por lo común, son personas flojas, no tienen disciplina. La disciplina logra muchas cosas. La disciplina logra muchas cosas. Pero, ¿qué hacen los hermanos? Dicen, es que por naturaleza hemos sido transformados. ¿Qué viene ahora? ¿Con quién vamos a cultivar estos nuevos pensamientos que tenemos? ¿Con quiénes vamos a cultivar estas nuevas palabras que hablamos? ¿Con quiénes vamos a cultivar estas doctrinas que ahora tenemos? ¿Con quiénes puedo seguir ejerciendo las acciones nuevas a las que Dios ahora me ha traído? ¿Con mis familiares? ¿Con los viejos amigos?
con los mismos judíos de aquí, no, con los judíos convertidos, como yo que fui convertido en mi corazón, con este otro judío que fue convertido también por Cristo en su corazón, exactamente es con él. Por eso el impacto de la iglesia primitiva. Y ese precisamente, hermanos, hay que decir que ese fue el gran proyecto satánico, ha sido acabar esa obra a través de la historia. Porque las iglesias pues ahora se reúnen los domingos, no hablan, a veces en algunas y otras comen los domingos, pero esto de partir el pan, estar juntos, compartir, eso no hay. Satanás se ha encargado de hacer ese trabajo para que no haya impacto, y por eso no tenemos ahora una reforma, por eso el pueblo del evangélico, digamos así, el pueblo creyente, no tiene ese rumbo, no produce cultura, no hay nada, no tiene un impacto. La iglesia, lamentablemente, en este siglo, pues no tiene un impacto. De pronto se oye de cultos, de actividades, de cosas, pero no hay impacto. No se está planteando un proyecto para un influjo duradero, para más tarde. A veces la gente quiere impactos rápidos. Oye, resultados para mañana, para el año que viene. Miren, a la iglesia le tomó siglos para poderse ubicar en los espacios imperiales. 300 años, ya miramos, nosotros estudiamos el concilio de Nicea y todo ese proceso, pues por allá del año 300 años tomó. Para alguien que quiere resultados de 5 años, de 6, la fe cristiana no es para él. Alguien que quiere resultados para 10 años, la fe cristiana no es para él. Puede esperar 10 años para un proyecto menor. Por ejemplo, aquí nosotros formamos niños y decimos, pues en 15 años esperamos un buen impacto de parte de ellos. 15 años, pero está bien. Pero decir, queremos un cambio en México de aquí a 15 años, no, eso da risa. Es como decir chistes. Pues no tiene sentido. Para eso habría que esperar mucho tiempo más, mucho tiempo. Pero se tiene que estar trabajando en algo previo. Entonces, ¿qué tiene? Miren, por ejemplo, la unidad con los familiares, ¿qué me da? Es una unidad sanguínea. ¿Es valiosa? Sí, pero pensar que es la más importante es que Cristo no está en nuestra vida. Indudablemente, sin lugar a dudas. Con los creyentes en general, de pronto, a ver, hay otra iglesia, convivo con otro hermano. Sí, algunos aspectos doctrinales tenemos en común, pero la vida no está en común, es decir, no se está actuando como en la iglesia primitiva, solo en la comunidad de fe eso podía ser común, solamente eso. Por eso los hermanos decían, unidad en nuestro tiempo, compartimos el tiempo, compartimos las relaciones, la comida, las oraciones, como decir el culto, esa parte, el compartimiento de propiedades, tenían todo eso en común. Y el proyecto satánico ha sido acabar con ese modelo. Pero algo de lo que no voy a hablar, pero solo quiero dejarlo dicho, generalmente se ve el pasaje como los hermanos perseguidos se encierran, empiezan a dar las propiedades hasta gastárselas y quedar todos pobres, pero la escritura es clara, no había entre ellos pobre alguno. Lo que había era un proyecto de trabajo en el que cada uno tenía algo que hacer y por eso producían. Pero eso no vamos a tratarlo ahorita. Pero es para evitar ese modelo que han dado corrientes, por ejemplo, marxistas y de otras líneas, otros cristianos, ven una iglesia, digamos, como romántica, donde todo se da, qué lindo, el amor, la ayuda, la ofrenda, y no va más allá, ¿no? Aquí hay producción de cultura. Por eso el cristianismo iba a traer en siglos un impacto de alcance mundial. Una lectura seria es así. Una lectura seria de la escritura, atendiendo a lo que Dios dice, es así. Por eso hablaba hace rato de los movimientos, por ejemplo, como los de género. ¿Por qué tienen tanto impacto? Es que se unen, miren, planean, comen juntos, comparten la vida. ¿Qué pasa? Van y se plantan allá en el Zócalo, a donde sea, miles y miles de ellos como si fueran un solo hombre. ¿Y qué van ganando? Van ganando el Congreso, van ganando los libros de educación,
van ganando acuerdos políticos, van ganando presupuesto para empresas y trabajos, van ganando todo eso. ¿Por qué? Porque se muestran como un solo hombre. Es lo que no tiene la iglesia. La iglesia de Dios de nuestros tiempos no tiene eso. No hay un proyecto integral compartido. Miren, hoy lo que hay, hermanos, en general, es unidad, pero diríamos de palabrería. ¿A qué me refiero? Estamos unidos, nos apreciamos. No, sí, yo aprecio al hermano. No, yo aprecio a fulano. Sí, pero estamos aquí en la iglesia. Así es lo que no solo aquí podría pasar, en cualquiera. Dicen, estamos unidos porque nos apreciamos y venimos al culto juntos. Es que no hay acciones concretas que muestren eso. Nomás bastaría pensar, y esto hasta tan solo de nosotros. Si aquí tenemos la familia, ¿cuánto comemos con la familia? Hablo de pronto con algunos, oye, ven, mira, es que pues te veo despegado, te veo despegada de ti. No tienes apego. No, es que yo sí quiero a los hermanos. Y digo esto, ¿y cuándo comen juntos? Porque el comer juntos sanguíneamente sí se cultiva. Mamá con hija, hijo con mamá, hijo con papá, seguido comen juntos. La pregunta es, ¿cuánto comemos juntos aquí? Le preguntaría a cualquiera de las hermanas y de los hermanos, ¿cuánto comemos juntos? ¿Cuántas veces? ¿Qué compartimos? ¿Están compartidos los hijos? Eso es una cuestión central, hermanos. Eso es lo que está en la Escritura. Lo otro es palabrería. Miren, cuando el Señor Jesús le dice a María, madre, he ahí tu hijo, y luego le dice a Juan, hijo, he ahí tu madre, Jesús nada más dice eso, no da más indicaciones. ¿Qué dice luego la Escritura? Y dice, el discípulo la recibió en su casa. Miren la acción siguiente, ¿cuál es? A ver, tú eres mi madre, quedas sola, Jesús ya va a morir, no hay quien te sustente, no hay con quien puedas tú crecer, tus otros hijos no están en la fe. Vente a la casa. Ven, hermanos, qué acción tan grande, vente a la casa. Y dice la Escritura, aquel día el discípulo la recibió en su casa. Y muchas veces a los creyentes les cuesta poner su mesa para invitar a su otro hermano. Aquí que nos educamos a los hijos. La pregunta es, ¿y el profesor de mi hijo cuánto va a mi casa? ¿Cuántas veces está en mi casa? Si mi hijo le dice tío, le dice tía, si mi hijo le dice o mi hija, le dice abuela, le dice abuelo, le dice tío, la pregunta es, ¿cuántas veces se come? ¿Cuántas veces se comen juntos? ¿Cuántas veces comen juntos? Ven, hermanos, la Escritura nos sacude y nos quita del cuento que tenemos. En general, a la población cristiana. La acción concreta es, oye, pues yo declaro que tú en la comunidad eres como un padre, estarás más conmigo. No puede ser que, por ejemplo, mi padre que no asiste aquí, esté más conmigo que tú que eres mi padre que estás aquí. Esa fue la congruencia de la iglesia. Por eso hubo un impacto de alcance mundial. 3 siglos le tomó para cambiar al imperio. Lamentablemente la iglesia luego por ideas, ya influencias de la filosofía griega y de otras cosas, perdió impacto. Pero Dios le había dado, a ti te doy que puedas influir, que puedas tomar el rumbo de este imperio. Es algo así como funciona esto que, bueno, yo le llamo así, ¿verdad? El algoritmo de las redes. Yo abro YouTube, le doy clic y pues ven allí, ¿no? El listado.
video de esto, video de aquello, video, pues no me aparece lo que no consulto, ¿no? Ellos saben qué me van a sugerir. No me sugiere, a ver, ve este video de las muertes más trágicas. Eso no me sugiere porque eso es para, yo considero eso basura, no me ayuda, no tengo que estar viendo eso. No me sugiere eso porque no me sirve. ¿Qué me sugiere lo que veo? Mira, está esta conferencia de tal lugar. Esas son las cosas que me sugiere, es el algoritmo. El algoritmo de Facebook, nos diría el de YouTube, hoy te toca comer con tu mamá, con tu papá, pero el algoritmo diría, no, con la comunidad de la fe te toca comer poco, de vez en cuando. Esa es la crisis en la que nos encontramos. Y si nosotros que somos comunidad nos encontramos en esa crisis, los demás, ¿cómo están? Nosotros nos hallamos en crisis, porque sucede así. Es que la unidad en Cristo trae un cambio de relaciones. Si lo observamos, hermanos, miren, la palabra misma hermano, la palabra misma hermano. Por ejemplo, el hermano Daniel es de apellido González. Yo soy García. Al nacer, pues yo nací aquí cerca. El hermano habrá nacido en otro hospital. Seguro no nació en el hospitalito de la Morelos, donde yo nací. Seguro él nació en otro lugar. ¿Qué tenemos que ver de línea familiar? Nada, pero la escritura nos dice que nos debemos referir como hermanos. Imagínense, hermanos, el impacto que esto tiene para alguien que dice, no, pero es que hermano, mi hermano se llama tal, no, de tal forma, no es el hermano de aquí. Yo he dicho que esas son las cosas que dice el diablo. Satanás es el que dice eso. Mira, no, él no es tu hermano, no, Aldo no es tu familia. Mira, aclara bien las relaciones, ¿no? Mira, aclárale bien, por ejemplo, digamos, Jocabet, ¿no? Mira, aclárale bien quiénes son sus tíos, bien que sepa. Eso es el diablo. El diablo es el que rompe eso. El diablo llega y dice, hermanos, ¿cómo crees? Allá hay defectos, allá hay esto. No puedes compartir todo. ¿Te imaginas el gran problema que sería tenerlo seguido en tu casa o tú estar en casa de él? ¿Te imaginas lo que implicaría para tu economía compartir? ¿Te imaginas lo que perderías de tiempo? No podrías trabajar lo suficiente si estás con la comunidad de la fe. ¿Te imaginas vas a estar separado de tu familia, lo más santo de tu vida, lo más grande de tu familia sanguínea, por estar cerca de la comunidad de la fe? Ahí está la voz del diablo. Porque cuando fueron al Señor le dijeron, como en una forma de retar, ¿no? Allá afuera está tu madre y tus hermanos. Dice, mi madre y mis hermanos es la comunidad de la fe. Miren, hay que ver una lectura de los evangelios, hermanos, es algo que tomaría tiempo, pero si queremos leer los evangelios como es, tenemos que estar en una relación de lectura práctica. Miren, Jesús toma sus descansos con los que siguen su doctrina. Ven que nunca escuchamos, y Jesús en casa con su mamá. Ven que rara vez. El principio nada más, las bodas de Caná. Ahí está su mamá. En lo demás, no miramos sino a Jesús en casa de Marta, de María, Jesús con Lázaro, en la casa de Pedro, hasta en la casa de fariseos a los que quiere influir para que se acerquen, incluso conviviendo con mujeres que se habían dedicado a ser rameras anteriormente. Esa es la junta del Señor. Él no dice, no, bueno, es que mamá es mamá, papá es papá, mis hermanos son mis hermanos. No tiene ningún contacto. Cuando él se despide, no dice, oye, hermanos, pues ahí está mi mamá, encárguense de ella, no me hagan esto. No, porque él entiende la fe. Él es el Señor. No era el diablo, es el Señor Jesús. Mamá se encargará de ti, Juan. Ese es el mensaje que está aquí. Por eso digo así, hermanos, miren, para todos nosotros, ¿cuánto hemos avanzado
en este proyecto de unidad? Porque eso a mí me sacude, no me ha tenido en la semana con descanso y yo dije, voy a hacerme de un plan para partir de hoy. Y así yo dije, ya hoy, y de todo el año y del resto de mi vida. Pensé porque dije, no, es que Dios me está sacudiendo, me está tocando a mí, me está llamando a mí. ¿Cuánto hemos avanzado en este proyecto de unidad? ¿Cuánto, cómo? Aquí yo preguntaría así, pero no espero las respuestas. Los niños que aquí dicen tío, tía, ¿comen con sus tíos seguido? ¿Se prestan entre ellos? Porque luego puede pasar, pues sí, somos la comunidad de la fe, ¿no? Pero bueno, mis hijos no, con mi familia sanguínea. Ahí está totalmente Satanás presente. Y si un marido en una casa no hace algo porque esa situación cambie, está dejando a una mujer necia destruir su casa con las manos. Y lo va a ver con el tiempo. Y se va a destruir lo que se va logrando y la formación de los niños se va a venir abajo. Y se van a separar. Ese es el proyecto del diablo. El marido tiene que hacerle frente a la esposa. ¿Sabes qué? Mira, pues tú sí comemos acá, pero aquí no veo a los que enseñan a mis hijos. Aquí no veo a los que guían a mis hijos. A unos cuantos. ¿Cuándo vamos a hacer comidas en casa? ¿Cuándo vamos a compartir? No precisamente darles de comer. Oye, hermano, ¿ya vas a comer? ¿Qué te parece que te traigas tu olla de comida? Yo aquí tengo mi olla de comida. O te caigo en tu casa. Órale, no te quiero entretener, comemos juntos. Ya no le tengo que dar, ¿no? Porque ya llegó con, con mi comida y con mi regalo de Navidad, con, con mi botella, ¿no? De coca, ya llego con ella. Porque, pues, oye hermano, es que tú y yo estamos en la fe, ¿dónde más van a crecer los niños? Yo me pregunto, a ver, yo formo a niños y varios aquí formamos a niños y decimos, ¿qué queremos que los niños hablen? Pues aquello que les damos. Y yo me pregunto, ¿lo van a hablar con los familiares que no reciben esa enseñanza? Yo quiero que, yo creo que yo niño enseñado en esta formación, voy a cultivarla con quienes no la tienen. La voy a cultivar ahí. Yo con esta enseñanza que recibo la voy a cultivar con quienes no tienen esta misma enseñanza. Eso es incongruencia completa, completa. Y por eso pensaba incluso del sermón, decía, bueno, y será bueno en la hora de los avisos hacer unas preguntas, dejarlas en el aire. ¿Cuántas veces come el hermano que guía mi vida? ¿Cuántas veces come en mi casa? Los que dirigen el colegio, ¿cuántas veces comen en mi casa? ¿Cuántos los ven mis hijos? Mi hijo se emociona más cuando ve a alguien de aquí o cuando ve a alguien de fuera. Esas son las cuestiones concretas que aparecen en la iglesia primitiva. Todos los días, juntos, partían el pan en las casas con alegría y sencillez de corazón. Eso en 3 siglos fue impacto mundial. 3 siglos para poder doblegar un imperio. Esos pasos necesitamos dar. Que este sea el año para ese nuevo proyecto. Dejar atrás todo aquello que estorbe el pecado, pero de nada sirve que yo diga, a ver, por ejemplo, vamos a pensar un creyente que diga, yo pues se me salen groserías, ya no las voy a decir, ya no las dice, pero no se acerca a la comunidad de la fe ni hace su vida con ella, de muy poco les sirve. Pensemos en un hombre que diga, a ver, tengo de amante a una secretaria en la oficina, y, y, pero ya la dejé, ya no tengo relaciones sexuales con ella, pero con su esposa no está.
No tiene relaciones sexuales con su esposa. La pregunta es si qué ganó ahí. No, no, lo que tiene esto que redundar en un acercamiento de la comunidad. No puede ya pasar más tiempo que nuestros hijos se estén emocionando más con los que no comparten su vida de fe. Nuestros hijos tienen que emocionarse más con los que están en la comunidad de la fe. Y aquí aludo a los esposos. Primeramente, si su esposa no hace eso, párenla. No, no, no. A ver, tú a quién invitas, ¿no? ¿Cuándo va a venir tal o tal o tal? No veo que vengan, los quiero más seguido aquí. Oye, no, pero es que tal, no, 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 aquí es así, te voy a poner un alto. Eso tienen que hacer los maridos. Si tienen una mujer necia que está echando la casa abajo, yo aludo a los maridos a que salgan de su sueño y digan, ya, esto se acabó en mi casa. Necesito que la comunidad de fe esté aquí. Y que mis hijos se emocionen por ver a la comunidad de fe. Porque el riesgo viene en la siguiente generación, en la de los niños, dispersados como en la cruz. Así se halló el Señor y dijo, ¿a quién le dejo a mi mamá? Pues solo a Juan. Ya no estaba Pedro ahí. Después ya, como decimos coloquialmente, se pusieron las pilas. Pero a Juan se la dejó. Y he dicho yo que por eso a Juan, seguramente por eso Dios le dio mucha vida, se hizo muy viejo, porque honró a la que fue su mamá, a la que le fue dada por el Señor, a María. Eso quede en nuestros corazones, hermanos, para que Dios sobre. Porque nuestra manera, si nos relacionamos, oye, no, tú sí eres mi hermano, yo sí, sí te quiero. Sí. Yo le digo tengo a mi hijo, y le digo, hijo, no, es importante, dile, tía a la hermana Anita. Ah, sí, pero si ella no está en mi casa, pues el niño dice, pues es mi tía, pero no, la que viene a mi casa es, pues a la que veo, con la que me emociono. ¿De quién se enamora el jovencito? De la que ve, ¿no? No se enamora de la que no ve. Aunque esté ahí la que diga, no, pues no está muy bien la muchacha, pero es la que ve. Basta poner a alguien en una isla y le llevamos una de la que antes dijo que no le gusta. A ver, en la isla dice, pues esta es la que es la que está, esta es la que me gusta, ya me gustó, no sé por qué. Pues sí, claro, porque no hay otra. Eso es lo que tiene que pasar en la comunidad de la fe. Y tenemos que decir así, alto. Los varones es importante. Es necesario que esto se comparta. Porque eso hizo la iglesia primitiva. Es un compartimiento de la cultura de vida. Es de la cultura de vida. Mira, de vez en cuando por ahí comemos. Es algo más. Miren, el reflejo se ve, es muy claro en los niños. Los niños son el claro reflejo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, bueno, por poner ahorita decía Jocabet, aquí está Cuca. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si Cuca le digo, oye, ¿y qué? Vamos a jugar, va a llamar a sus amigos. Si, por ejemplo, él dice, a ver, que le diga yo, no sé, familiar favorito, y que él me diga, mi tío Aldo. A ver, tu abuela favorita, mi abuela Jackie. Ay, a ver, tía favorita, mi tía Susana. ¿Ven, hermanos? Ahí está el punto, ¿no? Si eso no están diciendo nuestros hijos, estamos tirando a pedazos estos pasajes. Y si el marido en la casa no dice nada por guardar su comodidad, está dejando que una mujer necia deseche su casa, que la destruya con las manos. A él le va a pedir el Señor cuenta. Pero luego en la siguiente generación
Ya no vamos a tener niños poderosos unidos. Necesitamos niños poderosos unidos en un conjunto para cultivar esto que están aprendiendo y que ellos más tarde, enseñando a otros, conformen un proyecto más grande, como lo hizo la iglesia primitiva. Para el 70 ya están más fuertes. Para el 70 ya son varias iglesias. En Grecia, en Roma, en Asia Menor, ya son varias iglesias. Para el siglo segundo ya tienen zona de Egipto, porque ya mandaron a Marcos. Siglo tercero ya tienen toda la región de África del Norte. Siglo cuarto, quinto, para allá. Ya van hacia arriba las zonas de Inglaterra. Ya van avanzando en un todo unido. Lamentablemente la visión faltó, pero Dios estaba obrando en eso para un mayor crecimiento. Necesitamos hacerle un voto a Dios concreto. Señor, que a partir de ahora, esto cambie. Que ya no estemos así. Necesitamos servirte. Necesitamos estar unidos. Necesito cultivar la doctrina, necesito cultivar la fe, necesito compartir el tiempo y todo para poderme formar en esto. Así he dicho, termino diciendo que tenemos una tendencia natural, porque así es el humano, tiene una tendencia natural a separar a los hijos de él, si ve la necesidad de que se formen. Ejemplo, tengo un hijo y entonces necesito que él se forme y sirva en la sociedad. Entonces, ¿qué hago? Pues de pronto no tengo conocimiento, pero lo mando a la escuela, lo que hace el mundo. Y entonces un profesor le habla por 6 horas o 5. El papá no le habla esas 5 horas, le habla el profesor. Después va a la secundaria y el número de horas crece, porque ahí entramos a las 7 y salimos a las 2. En la primaria entramos a las 8 y salimos a las 12:30. En la secundaria se abre. Luego cuando viene la carrera, ya el papá poco le habla porque dice, tiene exámenes, está estudiando. Y el hijo lee un autor, a otro, a otro, a otro. Y la palabra del papá en su vida va siendo así, mira, conforme el hijo va creciendo. El punto de contacto con el papá, pues es lo sanguíneo, habla con él, con la mamá. Pero el hijo que va camino a la carrera de, pues no sé, sociología, digamos, el hijo dice, pues yo ya hablo más con Augusto Comte, Carlos Marx, Max Weber, no sé, muchos autores. Y mi papá, pues me habla ya menos. Y eso se hace necesario para que él se haga un buen profesional sociólogo. Papá y mamá deben renunciar a querer abarcar su vida. Si quieren que él sea un profesionista responsable y fructífero en la sociedad. Solamente así lo pueden hacer. Es un engaño pensar, no, pues la familia es el todo. Eso es un engaño, eso es satánico. Absolutamente satánico. Si la familia de sangre está en la fe, gloria a Dios. Qué gran bendición. Oh, compartimos esto. Qué grandioso. Pero si no, tengo para formarme a los que comparten la fe. Y por eso termino, hermanos, con esta pregunta. ¿Cuánto comemos unos con otros? Porque eso es algo fundamental. En nuestro esquema de espera, de modalidades, vemos leyes impuestas por Dios. Lo biótico es vital. Lo biótico nos enferma, lo biótico nos mata, nos cae una enfermedad, nos mata. Vean qué importante, lo biótico nos anima. Si estamos bien de salud, somos fuertes. Ingerimos algo que nos gusta, estamos contentos. Hasta sentimos, me alcanza el dinero para esto que me como. Miren, lo biótico es de absoluta importancia. Si se comparte lo biótico, mucho se puede compartir. Mucho se puede compartir. Si no, pues vamos a quedar postrados para que en una siguiente generación el impacto sea menor. Sea menor. E incluso pueda hasta desaparecer. Pero por eso es ahora. El tiempo es ahora. Señor, podamos caminar como un solo hombre y empezar a hacer planes de cómo
podemos estar más cerca, empezar a hacer planes de cómo nuestros hijos se pueden amar entre ellos, pero también cómo ellos pueden amarnos más a los que estamos aquí, cómo nuestros hijos se pueden emocionar más con los que estamos aquí. Eso es el revelador claro. Miren, a veces los papás pueden pelear y como que se esconden, pero luego lo delata el niño. Lo delata el niño, ¿por qué? Porque le digo yo, niño, a mi amiguito Aldo, vamos a jugar, y tomo un fierro y le digo, vamos a jugar, que le doy en la cabeza. Entonces ya dice uno, oye, a ver cómo están jugando en la casa, porque ese juego está muy raro, ¿no? Ya le tomo una pluma Vic y le voy sobre el ojo. Entonces el niño está delatando lo que ve en la casa, ¿no? Sí. O si ya juego con él, oye, ven, vamos a jugar, pero tú vas a hacer todo lo que yo te digo, porque si no que te rompo un ojo. Entonces eso quiere decir que hay algo en la casa, ¿no? Porque el niño está mirando eso, está oyendo eso. Ahí está el revelador claro de lo que está pasando. Pues que nuestro revelador sea que nuestros hijos tengan el absoluto deseo de estar aquí, de formarse. Porque un día ellos no tendrán a papá ni a mamá y ellos lo tendrán que hacer. Y ellos tendrán que sostener el llamado divino para continuar el trabajo de la iglesia primitiva. Que el Señor bendiga su palabra.